El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, vemos cómo Dios comienza a dar cumplimiento a la promesa que ha hecho a Abraham. Dios es el Dios fiel. Hoy nos tenemos que abrir a esta fidelidad. Dios no nos abandona nunca. Dios cumple lo que promete. Y lo primero que va a poseer Abraham es la llamada la cueva o el campo de Macpelá, que se va a convertir en un cementerio. Hemos perdido hoy nosotros el sentido de cementerio, este lugar santo, lugar de descanso, lugar de espera. Somos una unidad de cuerpo y alma. Y este cuerpo hoy tan maltratado, al mismo tiempo tan obsesionadamente cuidado por esta sociedad, después termina siendo incinerado. Y los cristianos tampoco tienen conocimiento de esto. El cuerpo que no les pertenece porque son cristianos, pertenecen completamente a Cristo, y el cuerpo que tiene que ser también signo de Cristo que ha sido sepultado en el sepulcro, en espera de la resurrección. Hoy los cristianos también han convertido lo que es una excepción, la incineración, la han convertido en una norma, por la presión del entorno, porque es más económico, por lo que queráis. Pero de nuevo vienen en ayuda de nosotros los patriarcas, la tumba de los patriarcas, lo primero que va a poseer a Abraham, que lo subraya: el Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna, del país nativo, me juró: a tu descendencia daré esta tierra. Y lo primero que posee es un lugar donde sepultar a su esposa Sara. Se lo compra a Efrón, a Litita, y es la garantía. Lo primero que tiene es donde ser sepultado, y será sepultado también él allí, e Isaac y Jacob. Y así podríamos continuar. Es un cementerio. Y es la garantía, lo primero que posee como propiedad suya. Ya nadie se la puede reclamar. Es el lugar donde reposarán sus restos. Tenemos nosotros que abrirnos a esta verdad. La gran dignidad que podemos dar todavía a un cuerpo, a estos restos mortales de aquel a quien hemos conocido, es la Santa Sepultura. Hoy en día se queman, las cenizas se tiran por ahí, etcétera, etcétera. Y algunos pues todavía con una cierta dignidad las llevan pues a un columbario, pero ya no hay un cementerio cristiano. Es triste, porque hemos perdido el sentido de la gran importancia, que somos una unidad, cuerpo y alma, y que estas cenizas, estos restos, resulta que fueron templo del Espíritu Santo y están llamados a la resurrección. Creo en la resurrección de la carne. Un cristiano no se pertenece completamente a Cristo en cuerpo y alma, y por tanto tiene que ser signo continuamente en su vida y también en su muerte de lo mismo que fue Cristo, sepultado en el sepulcro en espera de la resurrección.
Y este Dios nuestro, es un Dios familiar. Lo primero que tenemos que hacer es un Dios íntimo. Por eso Abraham, que después su bendición se extenderá a todas las gentes, quiere que su hijo Isaac se case con alguien de la misma estirpe. ¿Por qué? Porque se abren a la misma fe de Abraham. Ya no es un Dios pagano, sino el Dios creador del cielo y de la tierra. Júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra. En este Dios que yo creo, en este Dios que ha sacado de la muerte, porque yo, un anciano, y mi esposa, un anciano, ha sacado la vida a mi hijo Isaac, en este Dios al que mi estirpe se abre, es en este Dios en quien Isaac tiene que también recibir como esposa a una que está abierta a esta misma bendición. Nos abre a la fe de Abraham, a la fe del Dios que es capaz de sacar de la muerte, sepultura, vida, la esperanza de una tierra, la bendición. Por eso dice el salmista, acuérdate de mí por amor a tu pueblo, acuérdate de mí por amor a tu pueblo. O sea, se acuerda de mí, pero el beneficiario va a ser también el pueblo. Visítame con tu salvación y entonces me alegre con la alegría de tu pueblo. La salvación que conlleva para todos nosotros la necesidad de cambiar de mente, de pensar con los pensamientos de Dios, de abandonar los pensamientos del mundo, de estar exclusivamente centrados en nosotros mismos, en las cosas de la tierra. Conlleva la conversión, conlleva recibir el perdón de los pecados, conlleva acoger entonces el buen anuncio del Evangelio, de que Jesús, como hoy nos enseña el Evangelio, este Dios con nosotros nos ama a los pecadores. El Dios que en su Hijo encarnado llama a un publicano a seguirlo. A un publicano que era un pecador público porque, como bien sabemos, servía al poder imperial y explotaba a su mismo pueblo reclamando una cantidad de impuesto que verdaderamente les asfixiaba, con tal de enriquecerse ellos mismos, los publicanos. Y Jesús no solamente esto, sino que se sienta a la mesa de Leví, de Mateo, y come no solamente con él, sino que come con los demás publicanos y muchos pecadores. ¿Pero por qué hace esto? Lo dice Jesús, porque los que necesitan el médico no son los sanos, sino los enfermos. Y Él ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Por eso nosotros hoy tenemos que abrirnos a esta llamada, sígueme. Y no nos abriremos si no nos damos cuenta que somos enfermos, que somos pecadores, que necesitamos un médico, que necesitamos ser purificados, sanados. Y a través del seguimiento, uniéndonos a Cristo, es como nos alcanza su misericordia. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no seamos hipócritamente unos fariseos que pensamos que nosotros somos buenos y los demás malos. Y como somos buenos, vamos a reparar por ellos. Si acogemos a Cristo nos damos cuenta que somos pecadores que reciben de Él la misericordia y el perdón. Y como pecadores nos sentamos a la mesa con otros pecadores. Y entonces suplicamos a Dios que nos perdone a nosotros y a los demás, que no somos mejores. Esto es reparar, ponernos entre los pecadores como pecadores perdonados, que hemos recibido la misericordia gratuitamente, porque la salvación es gratuita. Y oramos e intercedemos por nosotros y por los demás, para que el Señor en su misericordia nos perdone, nos dé la salvación, nos conceda la gran gracia de seguirlo, de convertirnos, de confiar en Él, de acoger para siempre el amor infinito con que nos ha amado. Y esto es gratuito, por eso nace de nosotros la alegría, la bendición,
la alabanza. Y nos gloriamos en el Señor, el Dios que es fiel a Abraham, que le garantizó la posesión de la tierra con esa primera posesión que fue la cueva de Macpela. Este Dios que ha sido fiel, fiel hasta darnos a su Hijo Jesucristo, que hoy sea para nosotros motivo de acción de gracias, y le demos gracias porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que así sea.